Ya, bueno, muy buenos días. Estamos muy contentos este día. Yo la verdad que quiero agradecer a Natia, a la doctora Nitlicek, porque ella hizo esta diapositiva. Así que muchas gracias por su ayuda, doctora. Y lo que vamos a conversar hoy día son algunos resultados de algunas drogas que están ya pasando la etapa básica de laboratorio y experimentación en animales y ya están siendo probadas en humanos con ciertos resultados que son bastante interesantes. ¿Ya? Por supuesto que cuando hablamos de drogas nuevas, uno podría hablar mucho de estas novedades, de los mecanismos, etcétera, pero lo que queremos resumir hoy día es cuáles son los puntos más importantes de cada una, ¿ya? Aquí tenemos los cuatro ensayos clínicos, DAVIO 2, Amarón, Lighthouse y Siglec. Yo voy a hablar de los dos primeros y Natia va a hablar del tercero y el cuarto. Respecto al primer ensayo, que es el DAVIO 2, que fue presentado estos resultados por primera vez en la academia recién pasada, se trata de una droga muy interesante que es el borolanib. El borolanib es un inhibidor de los receptores tirosinquinasa, que se inhibe selectivamente la señalización del VEGF. Como pueden ver en el cuadro abajo a la derecha, a la izquierda, perdón, tenemos diferentes receptores. Sabemos que el VEGF señaliza a través de tres receptores principales y todos comparten en la vía interior, la zona citoplasmática del receptor, un sitio de fosforilación y de unión a proteínas de tirosinquinasa, ¿ya? Recuerden que esa familia de proteínas funcionan como verdaderas cadenas de señalización a través de la fosforilación de algunos residuos en específico, ¿ya? Entonces, esta molécula lo que hace es inhibir estos receptores a nivel intracitoplasmático, por el otro lado de la membrana. Es una estrategia muy diferente a lo que ya hemos visto con los anticuerpos que van a capturar los ligandos, ¿cierto? O van a inhibir el receptor en la parte extracitoplasmática, ¿ya? Entonces, este medicamento viene en un pellet que es biodegradable y ya se hizo este ensayo, el DAVIO 2, que es, como le decía yo, un ensayo de fase 2 para ver seguridad, y se eligieron para ello pacientes que tuvieran degeneración macular exudativa, que hayan recibido previamente tratamiento con anti-VEGF. Es decir, ellos quisieron seleccionar pacientes que tengan una respuesta al anti-VEGF ya demostrada, y cumpliendo con algunos parámetros, ¿cierto?, de agudeza visual y de grosor foveal y de líquido intrarretinal, que es lo que se ve en el cuadrado a la izquierda. eh, los randomizaron a tres grupos. Uno, a que recibieran la droga, el EIP, del que estamos hablando, el borolanib, en 2 miligramos, luego 3 miligramos, probaron dos dosis diferentes, y finalmente compararon contra el estándar, que es aflibercept, con dosis mensuales. El aflibercept recibió, por supuesto, 3 dosis de carga, una mensual y luego una inyección bimensual. Ahora, este grupo de pacientes, tanto los que recibieron la droga en experimentación, el borolanib, como la aflibercept, podían cumplir con ciertos criterios en cada visita que requerían inyecciones de rescate. Es decir, los pacientes con este nuevo medicamento, si es que su grosor macular aumentaba o perdían más allá de 10 letras, entonces se les inyectaba aflibercept de rescate. Y el objetivo fue ver agudeza visual, grosor y seguridad, grosor macular y seguridad, a las semanas 28 y 32. Acá vemos el esquema sobre las agudezas visuales y vemos que en el primary endpoint, entre el mes 7 y 8, las agudezas visuales de los tres grupos no tenían diferencias estadísticamente significativas. O sea, esta droga no era inferior a la aflibercept cada 2 meses, y esta observación se repitió al mes 12, que es lo que se ve a la derecha, ¿ya? Por lo tanto, en términos de agudeza visual y de ganancia o pérdida de visión, eran equivalentes, y respecto al grosor macular, vemos que también eran equivalentes tanto al mes 8 como al mes 12. Ahora, si ustedes ven la curva de gris, ahí van a ver la aflibercept con estas fluctuaciones, ¿cierto?, que se ve cuando uno inyecta aflibercept cada 2 meses, es decir, se engruesa, se engruesa, adelgaza la fobia. Lo que se ve acá muy bien ejemplificado con este gráfico. Y podríamos decir que aquellos grupos que recibió el borolanib
en 2 y 3 miligramos se mantuvo más bien estable, pero las diferencias no son significativas. Ahora, eh, un porcentaje no menor de los pacientes que recibieron el Vorolanib requirieron inyecciones de rescate, ¿ya? Y eso es lo que se ve acá, en el mes 8, ¿ya? La primera columna, vemos que el 87% de los pacientes que recibieron aflibercept mantuvieron el protocolo sin rescate. Es decir, un 13%, una pequeña fracción, requirió inyecciones adicionales a las bimensuales. Y en el grupo de los pacientes que recibieron Vorolanib, alrededor de un 60% se mantuvieron libres de inyecciones de rescate de anti-VEGF. Es decir, teníamos al mes 8 una resolución anatómica y funcional igual a la Fiberset, pero sin haber recibido medicamentos anti-VEGF, ¿ya? Entonces eso es bastante interesante. Y esta, por supuesto, va bajando con el tiempo. Allá al mes 12, alrededor de un 50% de los pacientes con la droga experimental se habían mantenido libres de aflibercept y la otra mitad ya había necesitado drogas de inyecciones de aflibercept de rescate. Entonces lo que podemos ver es que lo que hace este medicamento, por lo menos en este ensayo fase 2, es que disminuye la carga de inyecciones. ¿Ya? Aquí podemos ver arriba, en el cuadrado, los meses, en los 12 meses antes de iniciar este estudio, la carga de inyecciones, como ustedes ven, cada uno de estos puntos son inyecciones y todos los pacientes requerían inyecciones con alta frecuencia. Ahora, luego de haber inyectado el Vorolanib, vemos que el porcentaje, perdón, el número de inyecciones disminuye significativamente, incluso un 40% en el grupo de arriba y un 46% en el grupo de abajo, que cambia solamente la dosis, se mantuvieron libres de inyecciones por 14 meses, ¿ya? Por lo tanto, lo que hace esta droga es, de alguna forma, coadyuvar a los anti-VEGF y reducir la carga de inyecciones, ¿ya? Ahora, este es el primer estudio, perdón, el más grande, que muestra resultados en humanos con los inhibidores de tirosinquinasa, que era una molécula que hacía mucho tiempo se venía hablando, pero que no había pasado las pruebas de laboratorio y ahora actualmente ya podemos ver su resultado en humanos, lo que es bastante bueno, porque esto abre este mundo del anti-VEGF a otros puntos de la vía de señalización. Y lo que podemos ver en este pequeño estudio es que se disminuye la carga de inyección hasta un 80% y afortunadamente el perfil de seguridad completamente seguro, no mostró ningún efecto adverso importante. ¿Ya? Eso respecto a la primera droga, el Vorolanib. Ahora vamos a hablar del estudio Restoret, que también lo que busca es ver el resultado de una nueva molécula, un nuevo anticuerpo, que lo que intenta es restituir la barrera hematorretinial, ¿ya? Porque aquí en este gráfico, varias enfermedades como la degeneración macular relacionada con la edad, la retinopatía diabética o la oclusión de vena retinal, se altera la barrera hematorretinial o hematorretiniana y lo que se busca con este medicamento es restituirla, ¿ya? ¿Y cómo funciona esto? Bueno, hay que conocer para eso un poquito la vía de señalización de Wnt, beta-catenina y norrina o norrin. El norrin, que es lo que se ve acá en el cuadrado arriba a la derecha, es una molécula, lo que se ve como amarillo, es un factor difusible, o sea, que difunde y que es producido por las células de Miller. Y este factor se une al receptor FZD4, que está señalizado aquí, ejemplificado con el receptor verde, y luego de su unión de este ligando con el receptor, se genera un clustering, es decir, se agrupan estos otros receptores que están ahí en la membrana, y se genera una cascada de señalización intracelular que va finalmente a activar beta-catenina, que se transloca hacia el núcleo y que gatilla la expresión de una serie de moléculas que van a eh, potenciar la barrera hematorretiniana, ¿ya? Entonces se generó el Restoret, que es este anticuerpo tetravalente, que es triespecífico para funcionar como un agonista de la vía norrin-Wnt-betacatenina. ¿Ya? Para eso tiene lo que vemos acá, diferentes ligandos, por un lado, y por otro lado tiene zonas de afinidad con el receptor, y lo que funciona básicamente este anticuerpo es como que si fuera una gran cantidad de norrina, esta molécula que aumenta
la activación de beta-catenina, su acción, su función transcripcional y la expresión de proteínas de barrera hematorretiniana, ¿ya? En este estudio primero se probaron diferentes dosis para ver seguridad y luego se incluyeron pacientes con degeneración macular relacionada con la edad de tipo exudativa y edema macular diabético para probar los primeros efectos en humanos, ¿ya? Voy a mostrarles cuáles fueron los resultados de los pacientes con edema macular diabético. Y estos pacientes recibieron monoterapia de Restoret, es decir, no recibieron ningún anti-VEGF conocido. Y aquí podemos ver los cambios en la huesa visual a la semana 4, 8 y 12, para que vean que hay una ganancia promedio de unas 11 letras sin anti-VEGF, solamente con este Restoret, esta nueva droga. Y también esto se condice con una disminución del grosor macular foveal desde el día 1 hacia la semana 12. Por lo que se ve acá, recuerden que estos son estudios pequeños, estamos hablando de 26 casos, ¿ya? Así que no, uno puede sacar tantas conclusiones, son los primeros ensayos en humanos. Y esto es un plot para ver cuál fue el cambio en el grosor macular central, y vemos cómo esta nueva droga Restoret, que restituye la barrera hematorretinal a través de la vía beta-catenina Wnt, logró mejorar el grosor central foveal en todos estos casos, excepto dos outliers que vemos ahí que quedaron sobre las 500 micras, pero en la gran mayoría del grupo lograron controlar y bajar el grosor hasta abajo 450. Acá vemos lo que, en un cuadro resumen, lo que acabo de explicar. Hubo una muy buena disminución del grosor foveal central, hubo ganancia de agudeza visual hasta 11 letras, sin ni una sola inyección de anti-VEGF ya conocido, ¿ya? Por lo tanto, estos son resultados bien, bien interesantes. Resumiendo, podríamos decir que esta droga, el Restoret, probó ser seguro, ya que tuvo un muy buen perfil de seguridad, y además en este pequeño grupo de 26 casos resultó ser efectivo, disminuyendo el grosor foveal y mejorando la agudeza visual. Ahora, también yo les contaba que en este estudio se hizo un resultados con degeneración macular, pero no lo mostré porque en ese caso todos los pacientes recibieron además inyecciones de aflibercept. Por lo tanto, el resultado clínico nosotros no lo podemos atribuir si es a esta nueva droga, al Restoret o a la aflibercept. Así que la verdad es que como no eran confundentes, preferí no mostrar esos resultados. Ahora dejo a Natia, que nos va a mostrar los resultados del estudio Lighthouse y otro estudio muy interesante em, bueno, esto es la retinosquisis que ella nos va a mostrar. Te iba a preguntar, muy buena la presentación y las drogas Sí. se ven así espectaculares. Recuerdan un poquitito la fase 1A y 2. ¿Qué significan exactamente y a qué distancia están de una aprobación por la FDA y un uso masivo de esta droga? Sí, claro que sí. El ensayo fase 1 es todo lo que tiene que ver con la parte, digamos, preclínica, ¿ya? Cuando hacemos estudios en animales, primero en laboratorio. Hoy en día esto es bastante largo. Primero se hacen estudios como de bioinformática, ¿cierto? Para ver si las estructuras de las moléculas van a poder interactuar de la forma que queremos, ¿ya? Todo eso se hace en seco o en sílice, ya como se dice hoy en día. Se hace mucha bioinformática para poder ver cuáles son las moléculas candidatas. Luego se hacen los primeros estudios, se produce la molécula, se hacen los estudios en animales, en modelos animales, y cuando en animales demuestra que tiene el resultado clínico esperado, entonces ahí ya se hacen los estudios de fase 2, que son básicamente ver seguridad, ¿ya? Entonces se elige un grupo pequeño de pacientes, como vieron estos estudios, estamos hablando de siempre 15, 20, 30 pacientes máximo, y se hace también un escalamiento de dosis. En este estudio, como vieron, por lo menos en el Vorolanib, se probaron dos drogas, dos concentraciones distintas, y en el segundo medicamento, en el Restoret, se probaron 4 dosis distintas. Ya no quise entrar en ese detalle del diseño, pero estamos probando diferentes dosis para ver si es que existe alguna dosis máxima que produzca algún tipo de toxicidad o algún daño, ¿ya? Entonces, los estudios de fase 2 son básicamente, principalmente seguridad. Luego vienen los estudios donde uno busca la eficacia, ¿ya? Para poder
compararlo con el estándar de tratamiento. Y finalmente vienen los estudios fase 4, donde uno ya compara el medicamento en un ensayo clínico randomizado versus el mejor tratamiento disponible en una gran cantidad de pacientes. Cuando ya se ha demostrado que el medicamento es eficaz y es seguro en los estudios fase 2 y fase 3, entonces vamos a un estudio fase 4 para poder demostrar su utilidad clínica en la vida real. Una vez que esos estudios de fase 4 ya están hechos, entonces recién ahí pueden pasar a una aprobación por la FDA. Entonces, en el fondo, estas drogas ya pasaron en la parte más dura, ¿cierto? De la parte de laboratorio, animales, pero están recién comenzando a ser probados en humanos y la verdad es que uno no puede cantar victoria muy precoz. Hemos visto, ¿cierto? Hacia atrás varios medicamentos que han pasado incluso en la fase 4, como el brolucizumab, y que luego, una vez que ya es lanzado al mercado, probado por las agencias regulatorias, demuestra que tiene alguna toxicidad o algún efecto grave y tiene que ser a veces retirado del mercado o descontinuado el uso. ¿Ya? Así que todavía no podemos cantar, pero lo más interesante de esto, por lo menos estos dos fármacos y lo que va a presentar Natia también, son fármacos que tienen diferentes mecanismos de acción a los yo conocidos y que han demostrado en estos pequeños grupos que son eficaces. Entonces, son cosas bastante esperanzadoras. Súper, clarísimo. Ya, Natia, por favor. Nati. Sí. Bueno, acá la siguiente droga es terapia génica en realidad, que se llama ATSN 201 y que se usa en la retinosquisis ligada al X. Sabemos que la retinosquisis ligada al X es una de las principales causas de degeneración macular en hombres jóvenes y se produce por una mutación del gen RS1 que codifica la retinosquisina, que está presente en fotorreceptores y en células bipolares, que es lo que interactúan en la adhesión celular, en el equilibrio de fluidos y en la sinapsis. La terapia génica subretinal ATSN201 introduce el gen funcional de la retinosquisina, que está defectuosa en este paciente, a través de una tecnología de vector viral, pero que es un vector un poco diferente, el AAV-SPR, porque a diferencia de las convencionales, a la inyección subretinal, la cápside logra expandirse lateralmente. Lo que pasa es que habitualmente la terapia convencional lo que se hacía como un desprendimiento foveal para que el medicamento lograra llegar al sitio de acción, pero en esta cápside más nueva, la terapia puede fundir o generar un avance lateral sin tener que hacer este tratamiento invasivo, lo que eso es muy positivo. Entonces se hizo esta fase 1-2 de este estudio, incluyendo dos cohortes de dosis baja de 1,5 y de dosis alta de 5 de la terapia génica, incluyendo pacientes ya diagnosticados con retinosquisis ligada al X, y se buscó principalmente seguridad y eficacia inicial. Se vio que este medicamento en estos 6 casos, 3 casos en cada una de las cohortes, fue seguro, no presentó toxicidad, no presentó agujero macular o desprendimiento de retina. Y en la eficacia se evaluaron principalmente dos cosas, la estructura con OCT y funcional con microperimetría. En el OCT podemos ver que en los 4 de los 6 casos, 2 casos en cada cohorte, vemos que este es el OCT basal, por ejemplo, el sujeto 1, el sujeto 3, y que a los 12 meses el sujeto 1 presentó un cierre de la foveosquisis, el sujeto 3 a los 6 meses de la foveosquisis. Y así también el 4 y el 6 presentaron cierre, es decir, disminución del grosor de la fobia. Ahora, que eso no se ve en el ojo contralateral, que fue el control. O sea, solamente en el que se aplicó la terapia génica se vio el cierre de la foveosquisis. También lo podemos ver con la microperimetría desde el punto de vista funcional, que en estos mismos casos que hubo cierre, también hubo mejoría de la microperimetría. En resumen, vemos que hasta el momento, en estos 6 casos recién vistos de esta terapia génica, era seguro y era eficaz en reducir el grosor retinal, en cerrar la foveosquisis en 4 de los 6 pacientes y en mejorar la sensibilidad retinal en estos pacientes en que se cerró la foveosquisis. Ese es el
terapia génica en retinosquisis ligada al X. Ahora, la siguiente droga, que está bien interesante, ABD-104 en atrofia geográfica de degeneración macular relacionada a la edad. Importante mencionar que dentro de la fisiopatología de la atrofia geográfica está la inflamación y hay dos aspectos importantes. Está la activación o sobreactivación de los macrófagos y también la disregulación del complemento. Los macrófagos producen citoquinas inflamatorias que generan inflamación y apoptosis y también liberación de factores angiogénicos, generando neovascularización y fibrosis. Y entonces este macrófago que está hiperactivado que genera en realidad los cambios que se ven en la atrofia geográfica y también en la degeneración pura. Si es que lleváramos este macrófago a un estado de resolución mediante repolarización, podríamos llevar también a un estado de curación de este tejido que está siendo dañado. Entonces se creó esta nanopartícula de glicano que tiene una doble función porque primero logra repolarizar el macrófago, es decir, inactivarlo, y también genera una disminución de la activación del complemento uniéndose, por un lado, a los receptores Siglet, que por eso se llama estudio Siglet. Siglet es el receptor Siglet, básicamente son antenas de reconocimiento que están en la superficie de los macrófagos de la microglia y de otras células inmunes de la respuesta inicial inmune. Y estos Siglet receptors lo que hacen es reconocer las células inmunes entre sí y también reconocer los que no son células inmunes y activarse para generar inflamación. Entonces, si esto lo repolarizamos las células inmunes, disminuimos la inflamación. Y por otro lado, se une al factor H del complemento y detiene la cascada de complemento dependiente de TDC3. Por otro lado, se ha visto que la zona de unión entre la lesión de la atrofia geográfica y la zona sana es la que tiene mayor activación de las células inmunes, mayor complemento y por lo tanto mayor inflamación. Y es ahí donde hay daño de los fotorreceptores y del epitelio pigmentario de la retina. Y es donde ahí, si es que nosotros logramos disminuir la inflamación, podríamos restaurar este tejido que está siendo dañado. Entonces, ahí es donde apuntamos con esta terapia. Entonces, en este estudio Siglet, de fase 2, se incluyeron pacientes que tuvieran atrofia geográfica bilateral, con ciertas condiciones de agudeza visual y con lesiones mayores a 1,25 milímetros cuadrados, con los objetivos de comparar estas 4 dosis, 0,1, 0,5, 1 miligramo y 3 miligramos del medicamento, y ver su seguridad a los 3 meses y también eficacia, con la agudeza visual, con la atrofia geográfica, con el tamaño de la lesión y también con la actividad que se puede ver en la autofluorescencia. En la actividad vemos la zona de unión. Entonces, primero es importante que en seguridad no hubo toxicidad limitante de dosis, tampoco hubo neuropatía óptica isquémica, desprendimientos de retina, endoftalmitis, neovascularización coroidea, vasculitis retinal o aumento de la presión intraocular. Y sobre la eficacia vemos que el 48% de las pacientes que tuvieron la dosis de 1 y 3 miligramos, no el 48% de los pacientes, sino que se redujo en un 48% la tasa de crecimiento. Y lo podemos ver en este gráfico, que la línea verde y la morada son las dosis de 1 y de 3 miligramos. La de 3 miligramos logró menor tasa de crecimiento. Respecto a la zona de unión, que lo podemos ver en la autofluorescencia, vemos que un 67% de los pacientes que tenían la dosis de 1 y 3 miligramos presentaron disminución del área de unión. Un 11% no presentó cambio. Y sobre la agudeza visual, es importante mencionar que un 40% de los pacientes ganaron 5 letras o más a los 3 meses después de la única dosis de este medicamento, siendo un 4,8
más letras en la corte de 1 miligramo, esto fue solo una dosis, y de 3 miligramos subió más de 6,5 letras a los 3 meses. O sea, todos los pacientes se les colocó solamente una dosis de cada una de las cohortes y a los 3 meses se midió y presentó entonces en resumen ganancia de letras, sobre todo en la cohorte de 1 y 3, reducción de la tasa de crecimiento en un 48% en ambos, o sea, en ambas cohortes, respecto al ojo en que no se aplicó la terapia, que fue el mismo ojo, o sea, el mismo paciente, perdón. Y una eficacia, el 78% de los pacientes presentaron disminución o sin cambio en la zona de unión, es decir, la zona de daño o de inflamación donde atacamos, donde estamos buscando el efecto de esta droga, mostró disminución de la actividad inflamatoria. Entonces, es bien interesante esta nueva droga porque en realidad presenta un beneficio y un tratamiento posible en la atrofia geográfica, que hasta el momento en realidad no teníamos tantas opciones más que el AREX2. Eso. Súper interesante. Y ahí están las 4 drogas conversadas hoy día. Muy interesante. Agradecerles tanto a Darío como a Nati esta revisión, que la verdad es que es muy esperanzadora. Yo creo que nos estamos acercando a si no a la curación definitiva, pero sí a un manejo absolutamente eficaz de estas patologías que son tan invalidantes en la era actual, en que la esperanza de vida ha subido mucho. Lo hace pensar a uno que el futuro de todas estas enfermedades va a estar de la mano de los seguros médicos. Los seguros médicos en este minuto, por lo menos en Chile, no cubren ninguna de estas. Lo más probable es que vamos a tener que tener un alza tal vez del valor de los seguros, pero va a asegurar a la gran masa de la población de que estos nuevos tratamientos les permitan seguir viviendo con una vida de calidad y asegurar, digamos, la agudeza visual. Así que realmente muy esperanzadora y ojalá que esto avance sin tropiezo y tengamos las posibilidades de tratar tanto en forma mucho más efectiva la degeneración seca como el edema macular y la degeneración macular húmeda. Así que le agradezco a tanto a Darío como a Nati por haber hecho esta revisión tan exhaustiva. Se ofrece la palabra. A mí me gustaría destacar, Doc, ¿me escuchan? ¿Sí? Claro. Sí, a mí me gustaría, bueno, quería felicitar a Natia, presentó muy bien, y sobre todo la segunda molécula, SIGLEC, que no es nada fácil de presentar. Yo creo que esos resultados son muy esperanzadores porque por primera vez vemos que hay ganancia de agudeza visual en pacientes con degeneración macular seca o atrófica, con atrofia geográfica. Eso yo lo encuentro excepcional. Si ustedes han visto, y lo hemos conversado en estas reuniones, ¿cierto? Ha sido materia de debate sobre los pobres resultados de las drogas inhibidoras del complemento que tenemos hoy en día, ¿cierto? Aprobadas por la FDA y en uso en Estados Unidos, el Sincaptagol y otras. La verdad es que lo que hacen ellos solamente es retrasar o enlentecer la tasa de crecimiento, pero ni siquiera lo frenan. O sea, la atrofia geográfica sigue creciendo con esas inyecciones mensuales a una tasa menor, eso es todo. En cambio, en este ensayo, que por supuesto es fase 2, hay que mirarlo siempre con mucha cautela, pero vemos que en este grupo de pacientes hubo ganancia de huesa visual, es decir, esa zona umbral, esa zona que está justo entre las células sanas y donde las células de retina que ya están realmente muertas, esa zona umbral de penumbra, en este estudio parece ser que sí se pudo rescatar anatómica y funcionalmente, y haciendo esta inhibición dirigida a este tipo de macrófagos. Así que yo lo encuentro que es muy esperanzador para ese grupo de pacientes. Claro, lo que viene ahora en ese estudio es efectivamente compararlo con
El otro medicamento que está disponible, que es un inhibidor del complemento de C5, Claro, que es el que mencionó el doctor exacto. Darío. Entonces esa es la parte que van a continuar ahora. Súper. Bueno, si es así, lo más probable es que, porque el otro tiene tantas complicaciones, además, vasculitis, eh, en fin, una serie de hemorragias en membrana neovascular, Sí. etcétera, etcétera, y tal como ha dicho Darío, un pobre resultado clínico, es decir, solamente enlentecer en un porcentaje de los pacientes, así que realmente ojalá que todo esto eh, no se detenga. Eduardo, adelante. Hola, sí, felicitaciones Darío y Natia por las presentaciones, estuvo súper interesante. No, quería comentar además de probablemente lo van a mostrar en los otros que presenten de la academia, pero se presentó, ¿no es cierto?, lo de la fotobiomodulación también para degeneración macular seca, y que, como decía Darío, ¿no es cierto?, las inyecciones con inhibidores de complemento han sido súper mediocres los resultados, y si bien hay como harta presión de la industria por meter esos medicamentos, una, son súper caros, y dos, los resultados son súper pobres. Entonces, y son pacientes que tienen que estarse inyectando mensualmente, hay trials para hacerlo como bimensual, pero tampoco tienen el mismo resultado. Entonces, mostraron los resultados de la fotobiomodulación, que los hemos visto en Euretina también el año pasado. No sé si lo conocen, pero es en fondo estimulación con luz para ayudar a estimular al metabolismo de la retina para reabsorber las drusas y frenar el avance de la degeneración macular, y que incluso presentan mejoría de agudeza visual. Bueno, el Valeda, que es esa máquina, ¿no es cierto?, está disponible ahora en Chile desde abril, y que se van a poder tratar pacientes chilenos, así que va a ser súper interesante el poder ver la experiencia Oye, qué de interesante. fotobiomodulación. Y eso, háblanos un poquito más de la máquina, cuál es el estudio que se está haciendo. Sí, el estudio es el Lightside, que salió la edición 3. El Lightside 3, ¿no es cierto?, que mostró que los pacientes mejoraban su agudeza visual y disminuían las drusas. Ahí, bueno, obviamente los estudios muestran los casos como más icónicos, entonces muestran casos de pacientes que tienen drusas, que son drusas blandas, confluentes, y que prácticamente desaparecen, ¿no es cierto?, en el OCT. Son tratamientos que se hacen 3 a 5 tratamientos, perdón, son 9 tratamientos en un espacio de 3 a 5 semanas, y eso se repite cada 4 meses, y el endpoint de ese estudio fue a un poquito más de un año, y mostraban estos resultados. Entonces, la idea es que pacientes que se incluyeron en el estudio, que eran más o menos como de 20-30 de visión hasta 20-100, mejoraban de agudeza visual y desaparecían las drusas. Ya. Y acá en Chile se está haciendo el estudio, se están No, ingresando. en la alemana se acaba de comprar la máquina y ya está instalada, Ya. y, Sí, y a partir de ahora, abril, se van a poder hacer tratamientos. de abril. Ya. Interesantísimo. Cuéntanos un poquito más después, porque Pues, la idea es que vamos a empezar a, ¿cómo se llama?, no enrolar, pero en el fondo tratar de tabular todos los resultados que veamos con los pacientes, porque creo que es, uno, muchísimo más barato que el inhibidor de complemento, y yo creo que es mejor porque muestran frenado de la enfermedad y mejoría de agudeza visual. Sí. Uy, Eduardo, esto es lo que Eduardo. habló Schlossman en el Cochi-Oz, de hecho, este año, y a mí también me llamó mucho la atención esa ganancia, Sí. esa recuperación visual, y que sea solamente o sea, y que no tengan que ser inyecciones mensuales, así Claro. que es súper prometedor. Es un tratamiento, en ese sentido, el tratamiento que promete porque es mucho más cómodo, ¿cierto? Las sesiones son el paciente que tiene que ir y exponerse a esta luz. Y el fundamento supone que esta luz, que es una luz modulada, tiene una longitud de onda, una intensidad precisa como para estimular estimular la función mitocondrial. ¿Ya? Se supone que lo que se hace es eso, mejorar la función mitocondrial y mejorar el metabolismo de estas células en la retina, como dijo Eduardo. ¿Ya? Así que, Claro, el epitelio pigmentario. exacto, el epitelio pigmentario, exactamente. súper interesante. Sí, Eduardo, vamos. hola.
Eduardo, ¿puede explicar un poquito cómo es ese sistema de fichas? Porque yo he escuchado de Valeda hace como 1 año y medio atrás y todo el mundo se quejaban del sistema de fichas para hacer el tratamiento. ¿Cómo es ese Ah, sistema sí. de fichas? Sí, bueno, obviamente, igual que como partieron los LASIK, es tecnología que es como propietaria. Entonces, ellos venden una ficha de tratamiento. Entonces, eh, cada tratamiento que se ofrece al paciente hay que pagarle un royalty a la empresa, en el fondo. Eso, por supuesto, más adelante, cuando salgan equivalentes, va a ir eso bajando los precios y todo. Pero ahora en Euretina, cuando fuimos a Barcelona el año pasado, había una empresa que ofrecía una cosa entre comillas similar, pero yo lo investigué y claro, Valeda, la gracia que tiene es que son 3 longitudes de onda diferentes y este otro ofrecía una porque eran como unas máscaras de masaje facial que decían puede servir para la degeneración macular, pero en el fondo no era lo mismo. Y por eso es que estos gallos cobran como un royalty, que es esta ficha claro, que en el fondo por cada tratamiento ellos reciben un royalty. ¿Y cuánto cuesta el tratamiento para el paciente? Porque al final el costo es el principal obstáculo para muchos tratamientos en retina. Sí, no sé cuánto va a ser finalmente, pero tengo entendido que cada ciclo va a ser más o menos como 1 millón. Cada ¿Y cuántos tratamiento. ciclos necesita? Cada ciclo, no cada tratamiento. Ah, Y se hacen tres, hay que normarlo en el fondo, pero son 9 tratamientos en 3 a 5 semanas. Y ese es Y un eso se ciclo. repite y eso se repite cada 4 meses. Son 4 meses un... está súper bien. O sea, por Bastante eso, menos que estar pinchándote, creo que vale $2.000 cada inyección en Estados Unidos, Bastante menos. que por eso las mensuales, claro. inyecciones, de estos inhibidores de complemento van a, si es que llegan a Chile, van a ser mucho más caros que la Ilia o el Vabismo. Mucho más, vale Sí. 2.000 y tantos dólares vale allá el tratamiento, dosis. es para toda la vida. Y es cosa de pensar de cómo están nuestros pacientes. Esa ha sido mi crítica con estos inhibidores del complemento. Es cómo están nuestros pacientes que se tienen que pinchar 4, 5, 7 intravítreas al año por una degeneración macular exudativa, que ven resultados. Eso es lo complicado de vender los inhibidores del complemento. Claro. Estos pacientes no ven ningún resultado. Perdona, Eduardo, tú dijiste que esto iba a estar disponible en abril. Sí, ahora, en el fondo, no sé cuándo exactamente, pero ahora. Ya. Te agradecería que nos contara después más detalles de cómo uno puede enviar los pacientes para allá, este tratamiento, cómo se hace, el paciente solamente va y un tecnólogo lo aplica, ¿cómo es el tema? Sí, es un tecnólogo que lo aplica, y el paciente puede ser fáquico o pseudofáquico, y la idea es que sean pacientes mayores de 50 que tengan drusas blandas confluentes en el fondo, que son los que se benefician de esto. Súper bien. Ahí les cuento más detalles cuando sepa. Más detalles porque es re interesante. No sé si alguien quiere hacer otro comentario. Sí, quería decir una sola cosa. Nosotros a veces tenemos el mindset de la monoterapia, ¿ya? Que es una cosa, yo creo que tal vez un poco americana, pero cuando nosotros comenzamos a ver que hay diferentes mecanismos de acción, entonces está la posibilidad teórica al menos de poder combinar los tratamientos. O sea, si el inhibidor del complemento de los macrófagos que mostró Natia logra finalmente avanzar en su fase y es aprobado, entonces es un mecanismo de acción de inhibición del complemento que es bastante distinto a la biomodulación a través de la luz modulada. ¿Cierto? Que lo que hace es como fomentar la función del epitelio pigmentario, entonces podrían ser terapias de alguna forma complementarias, no necesariamente excluyentes. ¿Ya? Vale. Eso. Pasa lo mismo que le mostraron en el estudio. Hubo pacientes, ¿cierto?, con edema macular diabético que se trataron con el el inhibidor de la tirosinquinasa y además recibió anti-VEGF. Esos pacientes se mantuvieron con la mácula seca por mucho más tiempo que los que recibieron solo la aflibercept. Así es. Muy interesante.